Esta creo que la habíamos visto. Es parte de, era un monarca, parte del imperio Seleucida, que era ese gran imperio que fue heredero en parte de lo que fue el gran imperio de Alejandro Magno, que se dividió en los sucesores, los generales de Alejandro Magno. ¿Recuerdan esto? Que Egipto le había tocado al general Ptolomeo, y a la zona que nos interesaba a nosotros y gran parte de Asia le había tocado a Seleuco. Bueno, Antíoco viene de esa línea de gobernantes y se instaló la dinastía en Siria y tuvo un interés en producir este proceso de helenización de manera más rápida que lo natural. Habíamos dicho que el proceso de helenización al comienzo había sido como algo natural, traer los valores de la Perdón, cultura Marcelo, helénica junto alguien con tiene la el lengua. micrófono abierto. Sí, Alguien tiene el micrófono abierto. sí, pueden cerrar los micrófonos. Revisen que tengan cerrados los micrófonos. Ahí está. ¿Está bien? Está Ahora bien, sí. Bien. está bien. Bueno, entonces, eh, dijimos que este monarca había intentado hacer una del tipo forzosa para acelerar los trámites, porque la helenización, o cuando uno puede imponer su cultura, es un elemento de poder, es un elemento de dominio. Es más fácil dominar a las personas cuando uno, digamos, puede de alguna manera mantener una lengua común entre el dominador y el dominado. No siempre se da este proceso de dominador a dominado en este sentido. No siempre el dominador es el que impone la cultura. A veces es al revés. El dominador, al tener una cultura muy importante ya establecida, le va a costar demasiado cambiar esa cultura por la propia. Entonces directamente se mete en esa cultura y se instala desde la cultura en el poder, ¿no es cierto? Idea es tener elementos en común para facilitar la dominación. Entonces, entre todo eso, digamos, se mandó unas medidas bastante complicadas porque los judíos, las tradiciones y todas estas cuestiones particulares que los judíos defendían como elemento de la identidad, y por supuesto esa tendencia permanente que tenían los judíos a la independencia política, al nacionalismo. Dijimos que el judaísmo era por entonces era una religión nacionalista, pretendía volver a instalar, siempre miraba al pasado, a los tiempos de oro de la época del rey David. Entonces, siempre tenía la idea de volverse a instalar primero de manera autónoma y después, con el tiempo, la restauración del reino de Dios en la tierra. Pero por lo pronto lo que no tenía era independencia política. Habían logrado volver, acuérdense, y tomar posesión del territorio después de que los persas le permitieron volver del exilio a Babilonia, pero la autonomía hasta en esos tiempos era muy limitada, y con los imperios que vinieron después, esa autonomía se fue restringiendo más. Entonces, este era un punto muy conflictivo. Por otro lado, sabemos que el helenismo eran politeístas, o sea que iba en contra de este mandato divino de adorar únicamente a Dios, que después se transformó en un monoteísmo extremo. Y por otro lado, la instalación de Antíoco Epífanes casi como un dios, como lo vimos en la imagen anterior. Este tipo de descuentos llevó a un levantamiento militar del tipo guerrilla,
tuvo dos aspectos esto, ¿no? Un levantamiento militar del tipo de guerrilla de los que se lo que se llamaron macabeos. Macabeos es una palabra que tiene que ver con un sobrenombre y que significaba martillo de la guerra, ¿no? No el martillo del carpintero en sí. Eran justamente, macabeos eran los que portaban en todo caso esa actitud belicosa tan fuerte y tan nacionalista. Pero, por supuesto que los macabeos tuvieron éxito y instalaron una monarquía que duró como 100 años. Los fueron Asmodeus y tanto los macabeos, pero en menor grado, pero en mayor grado los Asmodeus, tuvieron una vinculación también con el poder instalado en Siria, el poder imperial en Siria contra el cual luchaban. De una manera, las intrigas propias del imperio griego por el trono y por el poder hicieron que los Asmodeos pasaran a ser elementos de relativa importancia respecto de ciertos aspirantes al trono y demás que se aliaron de alguna forma con ellos, dejándolo hacer su reino, o sea, manteniendo el reino ahí en lugar de combatirlos. Entonces, algunos lo combatían y otros, digamos, y los macabeos se beneficiaron de esas diferencias, de esos problemas internos que había y lograron instalarse en el poder. De todas maneras, la helenización de alguna manera era como inevitable en muchos aspectos. Ya con anterioridad, el judaísmo había dejado de ser eso que había sido tan una pretensión, porque nunca fue estrictamente político, ¿no es cierto? Fíjense que en el Antiguo Testamento la preocupación de los profetas y de ciertos reyes era el que el pueblo caía, siempre que al pueblo se lo dejara libre, caía en el politeísmo adorando a los dioses locales de Canaán, a Baal, por ejemplo, a él y la famosa Ayerá. Esa era la gran preocupación. La preocupación ahora eran otras, o sea, yo lo que quería decir con esto era que había una religión de Estado monoteísta, pero se estaba luchando continuamente con esa diversidad que se planteaba fuera del estricto círculo de poder y de la élite. Por eso justamente los neobabilónicos, cuando hacen esa deportación a Babilonia, se llevan la élite, ¿cierto? Y el pueblo quedó con sus creencias y fortaleció sus creencias locales y no la de ese Estado, ¿no es cierto?, de ese Estado político que trataba de imponerle el monoteísmo. Entonces, tampoco fue monolítico y tampoco lo era en estos tiempos cuando empezó el helenismo a entrar. Por lo mismo empieza a entrar con diversas ideas que después van a producir diversas formas de interpretar ley, la ley mosaica, que es esa que vimos por lo menos de pasada la clase anterior. Esa serie de 10 mandamientos, pero esa serie también de rituales y de observaciones que tenía que hacer un judío para pertenecer al grupo, ¿no es cierto? Entonces, el helenismo produjo eso, produjo la incorporación de ideas nuevas. No solamente el helenismo, habíamos nombrado también que las ideas persas también habían entrado. Entonces, después vamos a ver cómo los diferentes grupos adoptan posturas diversas, formas de ver la interpretación de la ley de manera diferente según los casos. Yo puse esto porque por ahí le resulta familiar a algunos. No sé si tenemos alguno dentro del grupo personas que sean de ascendencia judía, pero
Nosotros conocemos la menorá de los judíos, que tiene 7 brazos. ¿La ubican? Esta menorá está dictada por el mismísimo Yahvé. Yahvé, cuando manda a hacer el tabernáculo para el desierto, manda indicaciones muy, muy finas sobre cómo debe ser el lugar donde se le debe de rendir culto, el único tabernáculo, ¿no? Y da precisiones sobre cómo hacer el candelabro, inclusive el material y qué aspecto. En otros cursos lo hemos visto con más detenimiento, acá nada más se lo nombro. Entonces, el candelabro, la menorá, es este que está acá, que tiene 7 brazos, es por ahí el más difundido, ¿no? Pero durante la revolución, según cuentan la tradición, iban a prender el candelabro y resulta que no había aceite para más que un día. Sin embargo, ese candelabro está durante 8 días, permanece prendido con el aceite, no iba a alcanzar ni siquiera para un día. Entonces, se lo considera como una manifestación divina, como una aprobación divina que legitimaba lo que estaban llevando adelante los macabeos. O sea, se lo ve como un beneplácito de Yahvé hacia esta revolución nacionalista por instalar para instalar un estado de naturaleza judía. Por eso se crea este que está acá abajo, que es la Yanuká, que también es una celebración que tienen en lugar de tener 3 y 3 y uno en el medio, como la menorá, tiene 4, 4 y uno en el medio, que es el piloto, que a veces se encienden las otras luminarias. Era nada más que para nombrar lo que esto, cada vez que ustedes ven el candelabro encendido, el de 9 luminarias, es la Yanuká, y están haciendo una conmemoración de la instalación del reino de los macabeos, como una especie de restauración nacionalista de esa época. ¿Se entiende más o menos? Es distinto de este otro. Bueno, los Asmodeos son los sucesores dentro de la misma línea, pero son los sucesores de los macabeos. Y logran, los macabeos y los Asmoneos, logran una serie de victorias y logran implantar tanto el poder político como también la religión. En algunos casos, recordemos que Samaria respondía, la región de Samaria, y la ciudad de Samaria era la capital, respondía, en lo que vimos en la clase pasada, a lo que había sido el reino de Israel, el reino perdido de Israel. Por lo tanto, eran opositores a los judíos, quienes lo veían a su vez a los samaritanos como judíos decadentes, como no judíos en todo caso, ¿no? Porque no observaban los rituales. Desde Judea se habían elaborado como auténticos rituales del pueblo de Yahvé. Entonces, inclusive los samaritanos tenían, ¿no?, otro templo, cosa que era tremendo, porque si había habido en el desierto, durante el pasaje del desierto de Moisés y su gente, había habido un tabernáculo, tenía que haber un solo templo, y el único templo era el templo de Jerusalén. El resto de los lugares donde se hacía culto, en todo caso, eran las sinagogas, que eran otra cosa, que eran lugares de reunión, de discusión, y se hacían los sacrificios porque el templo estaba lejos, pero había que ir una vez al año, había que hacer una peregrinación al templo de Jerusalén, hacer los sacrificios como la ley ordenaba, ¿no? También después se incorpora, lo vamos a ver, a esta región de abajo que se llama Idumea, que vimos
que eran esas religiones, esas regiones que eran consideradas no judías, y por eso tenían connotación con alguna personalidad que no estaba bien visto en los textos bíblicos. ¿Se acuerdan que Idumea era la antigua Edom, que eran descendientes, los pobladores de ese lugar eran descendientes de Esaú? ¿Se acuerdan que estuvimos hablando en la clase pasada de esto? Y Esaú no era un personaje que estaba bien visto, entonces no eran auténticos judíos por más que se los conquistara y se los obligara a la circuncisión. Nunca terminaban de ser en el nivel popular, por así decir, judíos auténticos. Eran como judíos de segunda. Galilea pasa otra cosa diferente. Galilea, a pesar de que está distante y tal vez por el judaísmo prende mucho más que en Samaria, por ejemplo. En Galilea el judaísmo tiene mucha más relación con el judaísmo, en todo caso, de Judea, que los mismos samaritanos que resistían también a la aculturación, así como los griegos querían aculturizar a toda esta región. Judea quería también aculturizar a las posesiones que tenía, ¿se entiende? Entonces siempre hubo una presión por culturizar a Samaria, cosa que los samaritanos, como tenían una creencia bastante dura, bastante identitaria, se resistieron todo lo que pudieron a esa aculturación. Bueno, a ver qué había puesto acá, que ya me olvidé. Bueno, en el 37 se acaba. Y quiero ver este cuadro, por lo menos como a manera como informativa. Después va a ver otra parte, pero hay que tenerlo más o menos presente. Jonatán Macabeo era uno de los llamados macabeos directos, ¿no es cierto? Descendientes era hermano de Judas Macabeo, que fue uno de los artífices de esta revuelta de los macabeos. Sin embargo, tenía vinculación con el poder imperial griego, ¿no es cierto? Seleucida. Y eso no estaba bien visto, porque de alguna manera los seleucidas le permitían hacer el culto y todo, pero porque Jonatán Macabeo también se estaba helenizando, y estaba helenizando muchos aspectos de la vida judía. Era como que tenía un vínculo con el poder imperial, a pesar de ya tener un reino propio. Era como una especie de reino que terminaba, era autónomo, todo, pero siempre dependía del poder del imperio que estaba instalado en Siria, ¿no? Entonces apareció un movimiento que se llama Hasideos, que se lo traduce como santos o piadosos. Este tipo de palabras no tienen por ahí una traducción directa, ¿no? Tampoco se conoce mucho. Acá aparece un nombre que es Flavio Josefo, que lo vamos a ver repetidamente lo vamos a ver, porque Flavio Josefo, después vamos a ver que es un judío que está instalado en Roma, y es el que escribe sobre las guerras de los judíos. Tiene dos textos, grandes textos, tiene otros más, pero tiene dos grandes textos que son las antigüedades judías y la de los judíos. Y mucho de esto, cuando la información prácticamente única que hay, en muchos casos es única, viene del relato de Flavio Josefo, o sea que hay que leerlo con cuidado. El tema está que es probable que los datos que presente Josefo sean datos concretos, en todo caso tomados por él en el momento en que él nos... Pero el tema está en la forma que lo presenta Josefo. Hay que tener una especial observación en cómo lo presenta, porque es una personalidad que tiene un interés particular. Entonces, hay un conflicto. Estos hasideos eran particularmente un movimiento de jóvenes que querían volver a instalar
estas cuestiones nacionalistas y estrictamente judías. O sea, se sentían celosos de la ley, que ellos veían de la ley y las tradiciones, ¿no?, que se estaban perdiendo, particularmente en este momento de Jonás Macabeo. Después siguió todo este proceso, ¿no es cierto? Pero lo damos a Macabeo porque en esta época es que cuando movimientos empiezan a actuar internamente. Llegado a un punto de tensión muy grande, de enfrentamientos muy grande, algunos se produce una división y de ahí aparecen los que se llaman fariseos, que ya vamos a ver un poco más de cerca. Ustedes lo deben haber escuchado nombrar alguna vez, y los famosos esenios de Qumran, que están muy de moda porque son los que dieron los manuscritos los rollos del Mar Muerto, llamados como los rollos del Mar Muerto, que tienen una difusión importante, al menos de nombre, ¿no es cierto? Como cuando aparecieron los rollos del Mar Muerto, fue una noticia muy, muy espectacular. Entonces, a partir de estos tiempos se produce esta división y empiezan a actuar este tipo de grupos que se muestran celosos de la ley respecto de los gobernantes que estaban en proceso de helenización, por una conveniencia propia también, ¿no es cierto? Se helenizaban, seguían en vínculos con el poder. Bueno, este es el mapita con el cual terminamos la clase. Yo lo ayorné, puse a buscar las superficies de distintos lugares y la puse. Después, cuando tengan el PowerPoint, lo van a poder ver bien. Saqué más o menos la longitudría, el Israel, la zona de Israel, lo que tiene la provincia de Santa Fe acá, ¿la ven? 715 tiene y 420 la zona de Palestina, ¿no? No sé, ustedes sabrán, pero seguramente esta es la distancia más o menos a Buenos Aires, me parece a mí, ¿no? Más o menos por ahí. Como de acá a Buenos Aires, 400 kilómetros, más o menos. Hay 300 a Buenos Aires, 400 a Córdoba. 400 a Córdoba. Bueno, ahí está, como de acá a Córdoba. Esa era la distancia total de lo que tenía que recorrer una persona. O sea que lo recorreríamos más o menos en 4 horas hoy. 4 horas, un poco más, 5 horas en auto. En el año 63 a.C., ya el imperio seleucida está en plena crisis y decadencia. Justamente los macabeos habían aprovechado esa crisis y decadencia para poder instalar el reino, ¿no? El general Pompeyo toma la región, es romano, ¿no? Y mantuvo la dinastía asmonea, pero ya con una relación con el que era de vasallo, tenía la autonomía que tenía con el imperio anterior. Y aparece como la personalidad del mundo Herodes el Grande. Esta personalidad ya se es conocida porque, según algunos evangelistas, Jesús nace bajo el reinado de Herodes el Grande. Esto es cómo iba creciendo el Imperio Romano. Fíjese que la zona que a nosotros nos interesa es esta. Esta, justamente, en este color, el color más intenso corresponde a los logros de la República Romana, la expansión de la República Romana. Y el color que sigue, que es el que está acá, responde justamente a la conquista de Pompeyo. Pompeyo llega hasta acá. Bueno, después vienen las conquistas de Julio César, que incorpora bueno, las Galias y demás. Y después, por supuesto, el imperio sigue creciendo bastante más, un poco más sigue creciendo.
pero es para que en qué momento estamos, en qué momento de la expansión del imperio estamos. La figura importante del momento es la irrupción de Augusto en la escena, porque con Augusto se cambia la modalidad de esto que había sido hasta ese momento no un imperio con todas las letras, sino la expansión de la República Romana. Entonces, acá es donde aparece Augusto, que era sobrino de Julio César, porque Julio César finalmente lo termina adoptando como una especie de sucesor político, y se establece lo que se llamó el Principado. Y eso es lo que cambia, es una bisagra, porque las particularidades que tenía la República Romana a pasar a ser el imperio, pero no solo en sentido territorial, sino en sentido administrativo también. Por supuesto, cuando yo invado un lugar y me hago de una tierra que no es mía, tengo una acción territorial de corte imperialista, pero la administración sigo teniendo la misma de siempre. Bueno, acá no solamente se avanza con la incorporación de tierras conquistadas, sino que se establece un sistema político que es diferente y que de alguna medida llegó a tener mucha estabilidad. Antes, a partir de la muerte de ciertas personalidades, se producían guerras civiles que generaban crisis internas muy grandes. El hecho de que aparezca una figura importante que va a ser el príncipe, que va a tener un poder que se llama imperium, aparece la idea de esta palabra imperio. El imperio no era una capacidad que tenían estas personalidades, que tenía justamente, era un poder autocrático. Por supuesto que estaba el Senado, porque de alguna forma, el Imperio Romano no dejó de tener un aspecto republicano también. Sin embargo, por supuesto, sabemos que los emperadores hacían lo que querían, pero de manera o a través de soborno o lo que sea, tenían que tener ese respaldo del Senado que marcaba la parte popular de ese sistema político. Entonces, el Senado de alguna forma representaba a todo el pueblo, que le daba poder a este príncipe. Entonces, era una relación de poder de alguna manera, pero con cierto rasgo simbólico popular de alguna forma. Por más que el poder lo detaba prácticamente en su total. Bueno, Augusto, por supuesto, que es un nombre que se le dio para exaltar su figura. Y se generó a partir de la instalación de Augusto y el sistema del Principado un momento de mucha estabilidad. A lo que he ido antes, era mucha estabilidad dentro de las marcas del imperio. Las guerras siempre existieron, pero en las fronteras, siempre peleando contra el fronterizo por ganar terreno, ¿no es cierto? O mantenerlos a rayas en calma. Entonces, pero dentro del imperio se permitieron las religiones y muchísimas otras cosas. Algunas cosas inclusive llaman mucho la atención de lo permisivos que eran. Sin embargo, por supuesto, la policía, el sistema de policial de la centralidad de Roma fortaleció, se hizo presente en muchos lugares y hubo muchísimas represiones más. Tampoco es una paz como la que podemos considerar ahora. Sin embargo, la gente tenía, de alguna manera, los ciudadanos romanos tenían hasta libertad de desplazamiento, libertad de rituales, no había, digamos, ciertas libertades. Sí, cada uno con su reglamentación y sus restricciones, pero no era una permanente guerra interna, sino todo lo contrario. Duró mucho tiempo esa estabilidad que se llamó la paz augusta o la paz romana, ¿no?
Augusto, perdón, con Augusto instaló algo que no es novedoso en ese tiempo, sí es novedoso en el caso romano, y que sería muy importante el desarrollo posterior del cristianismo. Lo que hizo Augusto es, cuando muere Julio César, que era su sucesor, digamos, genera un proceso de divinización del César. La divinización de las personalidades políticas importantes eran conocidas de alguna manera. Cuando una personalidad política tenía la suficiente fuerza, trataba de alguna manera acercarse a la divinidad por diferentes motivos. Habíamos hablado también en un momento de los hombres divinos, que eran taumaturgos, gente que producía milagros, o sea que también esta faceta de la cercanía, que decían oráculos, profecías, la gente los iba a consultar, que muchas veces eran ascetas, personas que tenían ciertos valores, la gente le llamaba la atención ese tipo de gente santa, y se los vinculaba como de alguna manera relacionados o en comunicación con las divinidades. Esto después, por supuesto, va a ser otro elemento más que va a contribuir a lo que va a ser la función del cristianismo sobre la personalidad de Jesús. Porque lo que pasa es que el cristianismo, desde lo que nosotros nos llega en la actualidad, se nos plantea como algo original. Bueno, no era algo tan original. Los aspectos separados del cristianismo estaban ya instalados, y justamente son los elementos con los cuales contaron los primeros evangelistas para considerar a Jesús como un Mesías. O sea, la idea de Mesías estaba, la idea de hombres vinculados con la divinidad estaba. Entonces, cuando iban a evangelizar, la gente entendía cuando Jesús es el Mesías y está vinculado con la divinidad, porque eso era elemento común. No era algo para decir, eso es imposible. No, eso existía. ¿Se entiende? Entonces, la evangelización se montó sobre muchas cosas, muchos elementos, que algo estuvimos viendo en un cuadro la clase pasada, que ya estaban presentes en el imaginario popular. ¿Se entiende esto? No eran novedosos que presentaban. Después resultó que esa forma de ver las cosas y esa forma de tomar para sí y redimensionar estas cuestiones, reformularlas, tuvo el éxito que sabemos que tuvo. Por eso, digamos, se lo plantea como una especie de novedad, la aparición del cristianismo. No, la aparición del cristianismo es eso, no apareció mágicamente, y ya había muchas cosas que se parecían bastante a lo que proponía el cristianismo. Justamente, cabe pensar de que tal vez el cristianismo le dio esa forma a Jesús porque esa era la forma que la gente iba a aceptar, que ya había aceptado partes de esas en diferentes lugares. Entonces, la divinización de una persona, sabemos, por ejemplo, los faraones, en esta época ya son griegos, ya son los Ptolomeos, pero los faraones eran seres divinos en la tierra, seres divinos vivos. Por supuesto que se iban a transformar en auténticos dioses cuando murieran, pero la idea de gente vinculada con la divinidad ya estaba en la cabeza de la gente. Alejandro se lo consideraba una especie de semidios cuando murió. Inclusive en Egipto era un dios porque había sido un faraón. ¿Se entiende? Entonces, lo que hace Augusto es una maniobra muy interesante, porque estaba muy mal visto que un romano se declarara así. Era inconcebible. ¿Por qué? Y porque venían de una raigambre republicana. Ninguno tenía que ser diferente al otro, salvo por ciertas capacidades que podía llegar a tener, pero no por estar vinculado por una divinidad. Entonces, el
lo que hace Augusto es no declararse a sí mismo divino, sino declarar divinizado sucesor, lo que significa que si Augusto era hijo político de Julio César era el padre político era un ser divino, Julio César era el hijo de Dios. Entonces, esta palabra de hijo de Dios, fíjense que aparece, acá aparece, bueno, ese Divus Iulius, o sea, Julio divino o Julio divinizado. ¿Está? Y hay una curiosidad que no deja de ser algo que llama la atención. Acá hay una estrella, ¿lo ven? Porque, a ver, unos meses antes de que muriera Julio César, aparece un cometa. Entonces el cometa se marca como el presagio del nacimiento, presagio de la muerte de César, presagio de un hombre a un ser divino. ¿Le suena? Bueno, fíjense, acá está la cola del cometa, ¿ven? Como si fuera una flama ahí para arriba, esa es la estrella, y esta es la estrella que marca el ascenso de un ser terrenal al terreno divino. ¿No le parece conocido eso? De alguna manera tendría que haber un presagio, ¿no? Bueno, acá aparece también el templo, acá aparece Divo Iul, como una especie de apócope de Julio, la estrella, y por supuesto se hacía una ceremonia, por ejemplo, se hacía una ceremonia, se hacía una efigie de César, de cera, se dice que se hizo así, se hizo una pira, se le prendió fuego y atrás tenían escondida un águila en una jaula, y se lo soltaba el águila y era el ave que se eleva al cielo, era el alma divinizada de Julio César. Hubo toda una puesta en escena, ¿no? El templo de 4 columnas. Bueno, sí, Sidu Iulius, dice por ahí, que es la estrella de Julio. A ver si me estoy olvidando de alguna cosa. Los que yo busco del otro lado, no. Bueno, hay un lugar, una escena, habría que ver acá si está. No, seguramente lo tengo en otra moneda. Hay uno que dice Filius, que puede estar acá. Divus Filius, que es el hijo de Dios, que sería de alguna manera la forma en que Augusto se hacía de alguna manera, no llamar, pero sí que se lo considerara que era el hijo de un ser divino. Es una curiosidad de la moneda esta. Por entonces los romanos se consideraban lampiños, o sea, no se dejaban la barba, porque era considerado como una especie de barbarismo, ¿no? De considerarse, digamos, fuera de lo que el buen romano pretendía ser. Tenía que ver con el tema de la limpieza y demás, ¿no? Sin embargo, acá se lo ve a Augusto con barba. Esa barba es por la pesadumbre de que César se murió. Entonces, a partir de esta aparición de esta barba, o de dejado, como que digamos, de alguna manera una especie de luto por la muerte del César. Después empezaron a aparecer ya los emperadores y demás ya con barba, más adelante. Pero en este momento no es la característica propia del emperador, sino justamente la muestra de que está preocupado de alguna manera, no preocupado, está mal, se siente mal por la muerte
entre comillas, de su padre, ¿no? Entonces, esto es, volvemos otra vez a este tipo de mapas para recalcar un poquito, para que tengan presente cuáles eran las distribuciones más o menos de las regiones de Palestina. Vamos a ver que el término Palestina nosotros lo utilizamos ahora, pero es como anacrónico para este momento, pero es la manera que tenemos de llamarlo. Bueno, esto ya más o menos lo vimos. Entonces, contra los romanos se establecen toda una serie de guerras, algunos dicen que son 3 guerras judeo-romanas, porque el poder romano intenta poner presión sobre el poder político del que había sido el reino de Judá. Por supuesto, pierden su autonomía y empiezan una serie de revueltas nacionalistas, como la de los macabeos, pero en estos tiempos que tienen otra característica y tienen otros protagonistas también. Estas guerras tienen lugar desde el 76 al 135, y en los años 70 se produce un momento muy particular en que Tito entra al templo de Jerusalén y lo saquea y destruye el templo. Entonces, acá, esto que ven acá, seguramente más de uno de ustedes por ahí lo ha visto, o en libros, o ves a Roma, porque está en el Foro Romano, en el arco de Tito. Ustedes saben que los arcos son conmemorativos de las victorias. Cada vez que se hacía un arco era porque pasaba ahí una caravana en el momento de la inauguración del arco ese y conmemoraba una victoria de algún general o de algún emperador. Entonces, en el interior está el saqueo del templo de Jerusalén. Es una de las pocas representaciones de la menorá de la antigüedad que hay. O sea, no hay muchas representaciones de la menorá. Bueno, esta es una. Y como comentario nada más, ¿no? Tiene un gran detalle y en otro momento lo hemos visto, porque hemos estado analizando el tema de, probablemente la segunda parte comentemos algo. Acá, desde unos leviatanes, unos monstruos marinos que tienen un correlato dentro de los textos bíblicos. Pero es una imagen muy conocida, está en el interior del arco, hay que meterse, no se puede meter al arco, pero uno lo tiene que ver de afuera, así de lado adentro. Esto marca una bisagra en muchos aspectos, porque está generando una nueva diáspora masiva. El pueblo judío, de alguna forma, tuvo muchos momentos en que se produjeron estas diásporas. La primera, que es la primera diáspora así importante, es la del pueblo de Israel, que sabemos que esas tribus se perdieron, porque más que perderse, el pueblo se mezcló con otros pueblos y seguramente hubo sincretismos de creencias y demás, y adoptan otro tipo de religión. La religión judía siempre fue una religión del poder, siempre fue una religión desde un poder político bajada al pueblo. El pueblo siempre se resistió a eso. Hasta que, por supuesto, en los tiempos que estamos viendo, ya el pueblo está totalmente aculturizado al judaísmo. Eso decíamos, a pesar de ser un lugar que está alejado y rural, durante, digamos, en tiempo de Jesús hacía recién 100 años que Galilea era judía. Sin embargo, el judaísmo había aprendido muy bien, o sea que ya no existía el problema que existía en los relatos del Antiguo Testamento
en el cual al pueblo había que continuamente castigarlo por caer en el politeísmo. Ya el monoteísmo ya bien instalado dentro de la mentalidad judía, ya no había, y de la mentalidad judía y de la gente de la ruralidad también, que comprendía el territorio judío. Pero en el año 70 y en todos estos años se produjo justamente, la destrucción del templo marcó un punto de inflexión importante, una gran diáspora desde Jerusalén a diversos puntos del imperio. Si recuerdan, otra diáspora había ido del cautiverio a Babilonia, que muchos quedaron en Babilonia. Bueno, ahí también no tenemos otra diáspora más. O sea, tenemos que ir pensando que Jerusalén como centro del judaísmo era un aspecto de la religión. Las diásporas lo que generaban eran poblaciones judías que mantenían sus creencias, pero que no siempre estaban de acuerdo con la centralidad en sí del templo. Respetaban la centralidad del templo, pero las ideas se iban cambiando en esas comunidades judías fuera de Palestina. Y eso es muy importante para la formación o la conformación de lo que va a ser el cristianismo después. Los judíos en la diáspora son muy, muy importantes porque le van a meter con fuerza el elemento helenista dentro de del proceso de creación del cristianismo. Vamos a ver que el cristianismo tiene muchísimo de helenismo, Tiene mucho, es heredero de los judíos, pero tiene muchísimo del judío helenado. ¿Por qué? Y porque la gente de la diáspora se helenizaba con más facilidad. Al estar lejos del poder de los sumos sacerdotes y del templo, se helenizaba con más facilidad. Aparte, las ideas éticas permitían una mejor vida, porque recordemos que el helenismo, entre otras cosas, si bien, y los romanos también, ¿no? Los romanos también comadores de esa helenización, porque los romanos, de alguna manera, y esto es lo que estamos hablando del dominio hoy, de alguna forma los romanos adoptan la filosofía griega, adoptan dioses griegos y los transforman, adoptan todo eso que ellos llamaban de alguna manera de buen gusto de los griegos. El arte griego se trae, se copia, se hacen escuelas. Entonces, la romanización es generalmente la acción. Y esa acción es la parte más cultural del proceso, que la llevan también adelante los mismos romanos, ¿no es cierto? Bueno, yo puse acá Masada. En realidad Masada no es un elemento muy importante para el cristianismo, pero es un momento muy importante judaísmo posterior, porque en Masada se da, ya es el final de la guerra romana. Las guerras romanas van a seguir un tiempo más, ¿no? Pero el más importante. Masada es una fortaleza que está en una montaña amesetada. La fortaleza está acá arriba. Es muy impresionante la vista de este lugar, ¿no es cierto? Y los judíos se refugian acá, un grupo de judíos en rebelión, en guerra, se refugian acá arriba y son asediados por los romanos. Finalmente los romanos logran subir y el nacionalismo, el espíritu independentista judío, evoca un sacrificio masivo, digamos, se inmolan los defensores de esta fortaleza y entonces el judaísmo, particularmente el judaísmo del actual, el judaísmo del Estado de Israel, lo toma como un hito importante del sacrificio por la patria. Esto fue dado mucho tiempo, ¿no? Pero es como algo que al establecerse el Estado de Israel se vuelve hacia atrás la mirada para buscar en la historia elementos que marquen
y la identidad del nuevo Estado de Israel que la tienen que crear. ¿Se entiende? Por eso aparece este elemento como importante. La resistencia de los israelitas en Masá, en este lugar. Y cómo hay que sacrificarse por la patria. Cosa que todos los estados nacionales piden de su gente. Pero en este caso tiene una connotación político-religiosa. ¿Estamos? Es un elemento identitario muy, muy importante en la actualidad. Es un punto importante. La última instancia de la guerra se da en la rebelión de Bar Kokhba y en este momento la gran rebelión se cree que es justamente por la instalación, por la destrucción de Jerusalén y la implantación de lo que es Aelia Capitolina, una ciudad imperial, sobre las ruinas. Entonces produce un levantamiento muy grande y esa es la instancia final de las guerras judías, ¿no? Adriano, el emperador Adriano, decide terminar con el problema de las guerras judías que se levantaban constantemente y borrar el nombre de provincia de Judea, que era el nombre que tenía, era una provincia romana de Judea, borrarlo del mapa y darle una especie de lo que se llama damnatio memoriae, que es no nombrar a las personas para generar el olvido de esas personas. Era como un castigo también en la antigüedad eso, ¿no? No nombrar a las personas significaba matarlos en vidas y prohibir el nombre de esa persona era como matarlo, ¿no? Entonces, de alguna forma, decide sacar el nombre que marcaba esa particularidad de provincia de Judá y reemplazarlo por el nombre de provincia sirio-palestina. Y es acá recién donde aparece el nombre de Palestina. Y Palestina es un nombre que está asociado con los filisteos. Significa país de filisteos. O sea, se carga la identidad de la región sobre otro pueblo de la región y no sobre el pueblo judío. ¿Se entiende? Y fíjense el poder que tiene ese nombre, que desde esa época hasta la actualidad se mantuvo. Digamos, de alguna forma, lo que hicieron los romanos tuvo el efecto que esperaban y era olvidarse de que esa tierra, de alguna manera, que en esa tierra estuvieron viviendo un pueblo que se llamaron a sí mismos judíos, ¿no? Reemplazando el nombre de ese lugar. Entonces, este pequeño muestra justamente como origen de las guerras y particularmente de ese punto particular en el año 70, que es la destrucción del templo y la prohibición de ir a este lugar a hacer el culto y demás, cómo los judíos emigran a distintos puntos del imperio. O sea, el judaísmo no estuvo prohibido. El problema que tenían los romanos eran con las rebeliones, con aquellas maniobras o con aquellas actitudes que podían llegar a poner en peligro la potestad del imperio en la región. No tiene que ver con una guerra santa, por así decir. ¿Se entiende? Si hubieran sido ciudades totalmente romanizadas que hubieran puesto en riesgo, le hubieran hecho lo mismo. Sin embargo, digamos, obviamente, el nacionalismo judío, la pretensión de la instalación del reino judío venía junto con la observación de la religión. Entonces, se quiere llegar a ver como una guerra contra la religión. En realidad no era contra la religión. La religión traía los nacionalismos y los nacionalismos generaban las revueltas. Y eso es lo que a los romanos no les gustaba. Entonces, luego de la destrucción del templo, vino esta emigración y encontramos comunidades judías, por ejemplo, en
lugares tan alejados como España, importantes comunidades judías. Bueno, acá donde marco, de alguna manera, es donde se instalaron estas comunidades. Acá volvemos al tema de esta personalidad. Herodes el Grande fue un rey que se hizo con el poder, de alguna forma gracias a los romanos, porque Herodes había contribuido a las campañas de Julio César, y como Julio César salió triunfador de esta guerra contra Pompeyo, le dio crédito, digamos, a Herodes y le dio una cantidad de posibilidades de la región. Con esto volvemos hacia atrás, ¿no? Volvemos otra vez. Ya terminamos la guerra de los judíos y volvemos y nos situamos en los tiempos del nacimiento de Cristo. Si bien hay una cosa que no coincide, que la vimos de paso la clase pasada, que es la muerte de Herodes el Grande, que muere antes de que nazca Cristo. Y si dicen que Cristo nació cuando Herodes el Grande estaba reinando, significa que Cristo nació antes de Cristo. Entonces, ahí hay una contradicción que con el tema del nacimiento lo vamos a aclarar un poco más. El famoso censo y todo este tipo de cosas que están de alguna forma acomodadas en los evangelios y mal acomodadas porque hay muchas contradicciones internas al respecto. Pero todo gira en torno a esto. Entonces, fue rey de esta región, una región muy importante. Judea, que era la zona acá, ¿no? Galilea, acá. Samaria, también estuvo bajo el poder. E Idumea, que era la zona del sur, acuérdense. Porque el mismo Herodes era edomita, era idumeo. Por eso es que la gente no lo quería. La gente judía, el auténtico judío, no lo quería porque justamente son de Idumea. Idumea, acuérdense, en la tierra donde se habían instalado los descendientes de Esaú, que eran, entre comillas, judíos de cuarta, porque los judíos auténticos descendían del hermano de Esaú, que era Jacob. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, entonces nunca tuvo popularidad. Nunca tuvo. Sin embargo, gracias a los romanos, fue un gran constructor, entonces se le agradecieron una cantidad de cosas. Pero era, por supuesto, pro-imperialista, pro-romano, así, y eran realmente reyes anteriores. Los reyes Asmodeo también. Había muchas intrigas y se terminaron matando entre ellos muchas veces o a familiares. Bueno, Herodes el Grande, si alguno busca por ahí, posiblemente en Wikipedia, que es el lugar más rápido, más accesible, se van a enterar de las cosas que hacía con su propia familia. Era terrible. Sin embargo, justamente permitió, él era digamos, hoy lo llamaríamos un producto, sin embargo, hizo grandes construcciones y gracias a que se instaló como rey judío, permitía la actividad del templo y permitió, pero él no era muy observador de la ley judía. Entonces, estas fueron algunas de las construcciones que se llevaron adelante en ese tiempo, ¿no? Por supuesto que se le hizo un templo a Augusto, un templo ya conmemorativo de la divinidad de Augusto, pero lo hizo no lo hizo en Judea, sino que lo hizo fíjense, en Samaria, porque en Samaria la gente no era judío, tenían una visión diversa, eran judíos que habían quedado con una idea antigua, muy antigua. Los judíos no consideraban buen judío, entonces sí pudo instalar esto y yo de alguna forma mantuvo y hizo nuevos lugares en el templo de Jerusalén. Por eso era odiado, pero a su vez hacía algunas cosas que
hacían que el pueblo dentro de todo mantuviera cierta calma frente a él. Aparte que era un despótico, ¿no? Esta es la personalidad que nosotros vamos a nombrar repetidas veces en el curso, y es Flavio Josefo, un escritor judío romanizado, por así decir, que escribía justamente para los romanos. Gracias a él, nosotros conocemos muchísimos aspectos de lo que eran, lo que fue lo que fueron las guerras, o lo que fue la cultura judía antigua del momento, cosa que no está atestiguada por los escritores romanos, porque realmente no les importaba. Problemas en diferentes lugares, siempre en la frontera, problemas, y en la zona de la que había sido la provincia de Judá era una más. Entonces, muchos elementos se conocen a través casi exclusivamente de Flavio Josefo. Flavio Josefo había conocido a Nicolás de Damasco, que había sido un historiador sirio, y que sí había conocido a Herodes el Grande. Entonces, si bien el texto de Josefo sobre Herodes no es de primero, sí lo es a través de alguien que conoció a Herodes. De ahí que sea una fuente bastante confiable respecto de Herodes. Cuando Herodes el Grande muere, en el siglo IV a.C., cesan los dominios y le dan también uno a la hermana, ¿no? Un pedazo a la hermana. Queda Herodes Antipas, heredó Galilea y Perea, Arquelao, Judea y Samaria. Después Augusto de Arquelao, y se empieza a llamar la región provincia romana de Judea. Ya no es más un reino. El reino de Herodes termina ahí con los hijos. Y se instala, efecto, gobernante, que es el famoso Poncio Pilatos. Dentro de la vida institucional judía había varias sectas. Estas sectas las conocemos de manera indirecta, ¿no? Pero particularmente por Flavio Josefo, justamente. Porque Flavio Josefo las llamó filosofías. Pero fíjese, pone filosofía, pone secta. ¿Por qué? Y porque está escribiendo para un mundo helenizado, está escribiendo para el imperio. Y el imperio romano conocía la filosofía griega y ya la ha elaborado como elemento de reflexión y demás. Entonces, la palabra que tiene para que la gente del imperio romano entienda, o para que en realidad escribía para la clase alta de Roma, pero para que ellos la entendieran, eran filosofía. Por eso aparecen muchas veces como las 4 principales filosofías de ese momento. En realidad son sectas judías. Bueno, algunas seguramente les han sonado alguna vez, los fariseos, los saduceos, los celotes y los esenios. Había muchos otros movimientos más, pero algunos nunca llegaron a concretizarse con una identidad particular, ¿no? Vamos a hablar un poquito de esto. Los saduceos, descendientes de Sadoc. Sadoc, a su vez, era un descendiente del linaje de Aarón. Esto, por supuesto, que es incomprobable, son tradiciones, ¿no es cierto? Porque si Aarón era hermano de Moisés, eso se pierde en el tiempo. Y por supuesto que históricamente no tiene ningún asidero. La tradición dice que venían de esa línea, porque históricamente no se puede comprobar la existencia de Moisés, por ejemplo. E inclusive hay grupos muy importantes de discusión que dicen inclusive los más tradicionalistas dicen que sí, que David existió. De todas maneras, sabemos que esas personalidades, como la del mismo Cristo también, tiempo más, son construcciones de identidades, ¿no? Que pueden haber existido, pero en realidad hay una construcción de esa identidad para atrás.
mucho tiempo después que esas personas vivieron. De todas maneras, ellos se marcaban como descendientes de un linaje de sacerdotes. Por eso los saduceos eran sacerdotes particularmente, ¿no? Más allá que había gente que adhería a los saduceos, que también se los consideraba dentro de la misma secta. Pero una casta vinculada con la aristocracia, eran oficialistas y cooperaban con la autoridad romana. O sea, eran colaboracionistas. Por eso no eran muy bien vistos con el pueblo. Y por eso, de alguna forma, no tenía llegada a la masividad. Se los respetaba porque eran gente y por mucha influencia y con relativo poder en función de cómo se relacionaban con el poder imperial. Estos ponían mucho énfasis por ahí en el templo, pero no tanto en el tema de la ley, porque la ley ya había sufrido muchas interpretaciones desde la antigüedad, entre comillas, desde que la dio Moisés. Se aferraban mucho, no tanto a la interpretación de la ley, sino a la ley del Pentateuco. ¿Se acuerdan lo que era el Pentateuco? Son los primeros 5 libros de la Biblia que, según la tradición, fueron escritos por Moisés. Complicada porque en uno de esos está narrada la muerte de Moisés. Como que Moisés escribió su propia. Bueno, pero eso es una particularidad de este tipo de textos. Entonces, se aferraban mucho a la letra escrita y no consideraban las interpretaciones. Por eso, lo importante para ellos era la letra escrita en el Pentateuco, y de ahí no se movían. Entonces, todas las interpretaciones que habían sido propias de la oralidad y de estos encuentros en las sinagogas, de las discusiones, ellos no la consideraban. Entonces, tenían el templo, les importaba, y la ley escrita así a secas. Entonces, se dicen que tenían como una especie de vida dentro de todo cómoda, digamos, no discutían sobre la ley y no se limitaban al mantenimiento del culto del templo, relacionado con eso porque eran sacerdotes, y se relacionaban estrechamente con el poder imperial. Bueno, vamos a leer un poquito esto, lo que dice Flavio Josefo al respecto. Dice, los saduceos enseñan que el alma es el cuerpo y se limitan a la observancia de la ley. A su juicio, es una virtud discutir con los maestros que se consideran sabios. De su doctrina solo es seguida por un pequeño número, aunque son los primeros en dignidad porque pertenecían a las clases más altas. O sea, no eran muchos los saduceos, pero tenían bastante influencia en ciertas decisiones políticas, ¿no? No realizaban acto especial ninguno, o sea, magistratura contra su voluntad, necesidades de opiniones de los fariseos, ya que el pueblo no toleraría otra cosa. Dice, no se atienen, se atienen, según Josefo, a las decisiones del otro grupo que vamos a ver, que son los fariseos, porque los saduceos no tenían ninguna llegada popular. Entonces ciertas decisiones se las dejaban a los fariseos porque a ellos sí le iban a hacer caso y a ellos no. Ellos como que vivían de privilegios y una vida separada de lo que eran las comunidades populares. Por supuesto que, perdón, siempre hay que leer con cuidado a Josefo, porque Josefo tiene una intencionalidad. Los plantea como una especie de personas despreciables, particularmente los saduceos, y por otro lado los presenta como personalidades importantes a los fariseos. Otra cuestión que quería decir de los anteriores, lo vamos a poner, de los saduceos. Ahí Josefo algo decía, yo lo recorté mucho, ¿no? No era nada más que para mostrar. Pero, por ejemplo, no creían en la discusión oral de la ley, la letra escrita, no creían en los ángeles, no creían en la ultratumba, por acá dice, no creen en el alma. El alma y el cuerpo para ellos son la misma cosa. No. La existencia del alma, una creencia que entra después al judaísmo, tiempo, sino después de estas, inclusive después del exilio, entra este concepto de alma. El judaísmo más antiguo
consideraba que cuando uno se moría iba a parar al Sheol, que era como un no lugar, un lugar donde los seres humanos perdían la conciencia y no tenían, no, no tenían premio ni castigos. Si uno era un mal judío, al premio y al castigo lo tenía tierra, que vivía. Por eso es que justificaban los avances de los imperios contra Israel, lo justificaban justamente con eso. No observar la ley iba a recibir el castigo de Dios, pero lo iban a recibir, no cuando muriera. En la muerte somos todos iguales para el judaísmo antiguo. ¿Estamos? Los reyes, todos iban a parar al Sheol y ahí era como una tierra de olvido, pero de olvido inclusive personal. No existía el alma que piense por pensarnos alma, como dice Charlie García, no. Resulta que se perdía totalmente la conciencia. ¿Se entiende? Ahora como un lugar. Entonces no podían considerar la resurrección de eso. ¿Estamos? Estas ideas, tanto del mundo del más allá, de la resurrección y demás, entran por el lado de la helenización y por el legado de los persas también, que también los helenos lo toman del lado de los persas y fundamentalmente de las religiones mistéricas, que son las que vamos a ver después, que tenían amplia difusión en el mundo del Imperio Romano. Entonces, pensamiento totalmente arcaico, no se podían mover de lo que se pensaba en la antigüedad, desde el lugar de ellos, la antigüedad, ¿no es cierto? No la antigüedad nuestra, sino la de ellos mismos. Era un pensamiento muy, muy arcaico. Los fariseos, a ver, quiere decir separatistas, separatistas en el sentido de separarse de aquel que no cumplía con la ley. Eso, porque eran legalistas. En general todos los grupos observaban la ley y trataban de enfatizar el poder de la ley, ¿no es cierto? Pero a diferencia de los saduceos, los fariseos estaban metidos en la oralidad y en la discusión. Y ocupaban en el ayornamiento de las leyes mosaicas. O sea, si la ley mosaica decía que había que hacer tal cosa, bueno, ¿por qué yo hoy tengo que hacer eso? Bueno, ellos trataban de amoldar esa ley escrita y a través de un relato bajarla a la cotidianidad y convencer al judío de cómo debía comportarse. O sea, trataban de buscar la moralidad, el aspecto moral, para traerlo a la actualidad. Es más o menos de alguna manera lo que se hace en la actualidad con los escritos de los evangelios. Los escritos de los evangelios no están escritos para la gente de la actualidad. Están escritos para la gente de ese momento. Entonces, ¿qué puedo sacar yo de eso? Y puedo tratar de leerlo y tratar de sacar una clave moral que me sirva para la vida. ¿Se entiende esto? Eso es de alguna manera la gran preocupación de los fariseos, tratar de adaptar la cotidianidad de ese momento que era muy a la época en que se habían escrito los textos que ellos ya consideraban por ese entonces sagrados, ¿no es cierto? Tanto el Pentateuco como el resto de los libros de lo que el cristianismo llama Antiguo Testamento. Dice, no cuestionar el dominio romano, pero no fueron colaboracionistas, ¿no? Sabían que era inevitable, eran, por así decir, un tipo de nacionalismo, no digamos pacifista, pero sí pacíficos, mantenidos en calma porque era imposible ir en contra del imperio. Y lograron justamente convencer a la gente por este ayornamiento de la palabra sagrada. De tal manera que por eso cuestionaban por eso cuestionaban a Jesús, entonces. Sí, de alguna manera lo que pasa es que lo que pasa con... Fíjense que yo estuve buscándolo otra vez en la academia justamente, la palabra fariseo, después le digo que ustedes que la busquen, le pone después RAE, Real Academia Española, RAE, y ponen la palabra fariseo en el diccionario de la Real Academia, y la primera acepción que aparece es totalmente negativa. Es un ser como despreciable, una cosa así.
Y después creo que la tercera acepción, me parece que la tercera es secta judía de la antigüedad. Pero la primera es como que la palabra actual de fariseo, le digo fariseo a una persona, lo estoy insultando. Sin embargo, los fariseos es que sos vendido. Tenían mucha afinidad con lo que va a ser después el cristianismo en pensamiento. Eran muy parecidos. El cristianismo y los fariseos y los esenios eran sectas hermanas. En realidad el cristianismo no existía en esta época todavía, pero sí, digamos, los seguidores de Jesús tenían ideas muy, muy cercanas a los fariseos. ¿Se entiende? Entonces la construcción del fariseo malo es una construcción del cristianismo posterior. ¿Por qué? Porque los fariseos son los que dicen, cuando los cristianismos empiezan a creer que Jesús es Dios, empieza a competir con el monoteísmo. ¿Se entiende? Empiezan a aparecer dos divinidades. Entonces los fariseos tratan a los cristianos como no judíos, porque Dios tiene que ser monoteísta. Entonces, ahí empieza, digamos, de alguna manera el tratamiento sobre los fariseos como elementos negativos. Pero los fariseos, inclusive, perdón, ya te doy la palabra. Los fariseos son aquellos que después de la destrucción del templo llevan adelante el pensamiento judío por excelencia. Es la única secta que queda. Y son las que van a producir después el movimiento rabínico, que es lo que producen los judaísmos actuales. Los judaísmos actuales son herederos de los fariseos, del pensamiento de los fariseos evolucionados a partir de los rabinos de hoy. ¿Se entienden? Entonces no es algo no hay que hacerle caso a lo que dicen los cristianos de los fariseos. Verlo en contexto. Los ideológicos no son tan distintos a lo que van a hacer después los cristianos. Son muy, muy parecidos. Sí, perdón. Quería decirte que la idea que tengo cuando uno ha leído el Evangelio, la Biblia, los fariseos realmente ocupaban el lugar de los malos. Claro, estaban en una posición negativa, digamos. Es la idea que yo tengo sin conocer todo esto. Por supuesto, porque y la idea que vos tenés en estos términos es real, porque los evangelios lo que te dicen es eso, justamente. Pero fíjate vos que los evangelios están escritos por lo menos 50 años después de la muerte de Cristo. Entonces, escribe desde un lugar para atrás, mirando para atrás, buscando buenos y malos. ¿Se entiende? Se está escrito ahí. No están escritos en el momento en que los fariseos se desarrollaron. Están escritos inclusive después de la destrucción del templo. ¿Se entiende de esto? Entonces la visión de los fariseos que tienen desde el cristianismo es negativa, pero hay que verlo que están estos desde el cristianismo, justamente, porque el cristianismo se tiene que manifestar como separacionista. En la época de los evangelios, que todavía no lo vamos a ver, la clase que viene vamos a entrar a ese periodo. Y ya vamos a empezar en varias cosas. Pero por ahora, como secta judía, fueron los que llevaron adelante con más éxito este tipo Por eso, gracias a los fariseos existe el judaísmo hoy. Porque el resto de las sectas sucumbieron. O, por ejemplo, como en el caso del cristianismo, que era judía, generó una religión nueva. Entonces también hubiera desaparecido. Dice, los fariseos viven parcamente, sin acceder a nada. Leo muy rápido, yo y mal. Ustedes léanlo bien. Se atienen como regla a las prescripciones, creen también, fíjense, creen que al alma le pertenece un poder inmortal. Los fariseos creen en la división cuerpo y alma. Por lo tanto, ya tiene un origen, digamos, que ha tenido influencia, una evolución desde la antigüedad del judaísmo. Al contrario de los saduceos, creen en la inmortalidad del alma, creen en los ángeles en sí, y creen también, por supuesto, en la llegada del reino de Dios, creen en el Mesías, ¿se entiende? Y que el Mesías está por llegar.
Entonces es muy parecido a lo que creen los cristianos. Creen en el premio y el castigo en el más allá, cosas que los saduceos no podían creer en eso porque no había alma. El alma pasaba a estar en un estado de inconsciencia que no permitía premios y castigos. O sea, creían en las recompensas acá, si uno era buen judío, pero también había recompensas después. También creían en el monoteísmo. Y disfrutaban. ¿Cómo? Creían en el Monoteístas eran todos monoteísmo, estos, ¿no? entonces reniegan Sí. de que Cristo es el Hijo de Dios. Bueno, sí, eso con respecto a cuando en el judaísmo, en el cristianismo aparece la idea de Cristo como Hijo de Dios, cosa que no está presente siempre, eso lo vamos a ver. Cuando el cristianismo comienza a manifestarse como un movimiento, nunca dicen que Jesús es Hijo de Dios. Se dice Hijo de Dios, pero como yo soy Hijo de Dios, ¿entiende? No hijo como vinculado con la deidad, justamente porque entraría en choque con el monoteísmo. Cuando el cristianismo ya se siente fuerte y demás y empiezan a llamar a Jesús Hijo de Dios con toda la letra, se produce el quiebre entre los fariseos, por así decir, y el cristianismo, ya enfáticamente, ¿no? Pero en un principio el cristianismo evoluciona el cristianismo, lo vamos a ver a eso. No siempre se dice lo mismo y hay choques en el medio. Los mismos evangelios tienen opiniones diferentes sobre este caso. Particularmente porque durante la mayor parte del cristianismo, inclusive durante la época de los evangelios mismos, no pretendían romper con el judaísmo, sino que instalarse como el judaísmo con todas las letras. Entonces, bueno, seguimos. Los celotas, y nos estamos trazando mucho, pero bueno, los celotas o celotes, la palabra se supone que viene de celosos de la ley de Yahvé y del vínculo con Yahvé. Pensaban lo mismo que los fariseos, pero a diferencia de los fariseos, que también creían en que Dios ya estaba hablando, porque siempre, en general, la mente humana, siempre que cree en estas cosas, ¿no? Siempre que se las ve un poco mal, se cree que viene el fin del mundo. Nosotros mismos creemos que este estado de pandemia es el fin del mundo. Muchos lo han pensado así. Y ¿se entiende? Entonces ellos, con esas guerras internas, que había matanza, que había crucificado, creían que ya estaba el fin del mundo. En la guerra el fin del mundo ya estaba instalada en su propio tiempo, ¿no? Entonces, creían lo mismo, pero los celotes, a diferencia de los fariseos, entraban en la acción, tomaban las armas y llevaban adelante una guerra activa contra el imperio, una guerra de guerrillas, una guerra por bajo, ¿no? No se cree que uno de los celotes era posiblemente Barrabás, porque lo llamaban bandidos a muchos de ellos, ¿no? Eran muchos de ellos, no todos, pero muchos de ellos eran directamente asesinos que mataban inclusive a aquellos judíos que ellos creían que no cumplían bien la ley, porque cuando no era cumplir o no cumplir la ley, era que si los judíos, ciertos judíos, por ejemplo, no cumplían con la ley, ellos creían que incumplidores, esos seres impuros, retrasaban la llegada del Mesías. Entonces, al que no cumplía con la ley, ahí lo atacaban. Entonces, atacaban tanto judíos como a judíos impuros, como los romanos combatían. Combatían porque esa creencia muy, muy radicalizada. Bueno, acá no más esto porque para nombrarlo a Barrabás, que supuestamente era un celote, y fíjense que si la gente lo elige es porque muchos estaban de acuerdo con ese nacionalismo que llevaban. O sea, es probable que Barrabás haya sido celote. Muchos dicen que sí, porque la gente lo ha preferido antes que Jesús. ¿Se entiende? Los celotes tenían un respaldo popular.
eran guerrilleros que tenían cierto respaldo popular porque llevaban adelante un nacionalismo, la restauración de un reino. Entonces sería raro que ante el desconocido Jesús prefirieran a Barrabás, si es que este acontecimiento realmente existió, ¿no? Bueno, sus seguidores imitan a los fariseos, esperaban de tal manera la libertad que la defienden violentamente. Esto es lo que dice Josefo. No les importa que se produzcan muertes o suplicios, inclusive de parientes o amigos. Ellos creen, ¿por qué? Porque los celotes creen en el sacrificio. Muchos celotes estuvieron en Masada. ¿Se acuerdan la fortaleza de Masada, esa que se inmolaron, que la vimos recién? Bueno, muchos de ellos eran y sacrificaron, mostraron que el sacrificio personal era una muestra de nacionalismo. Entonces, era como que valoraban la muerte personal también a manera de sacrificio. La muerte como una muerte sacrificial que iba a producir la vida en el futuro. ¿Se entiende? Y de alguna manera esto aparece también de alguna manera con la muerte de Cristo, que es una muerte que va a ser propiciatoria, no es una muerte nada más. Es la muerte y después de la muerte un renacimiento. Y algo de esto hay también acá, porque creían bien en el renacimiento. Esto se lo puse como una especie de curiosidad, porque muchos de estos, no todos, por eso digo, no eran todos iguales. Muchos eran guerrilleros nacionalistas y otros eran directamente bandidos y asesinos, así sin más. Vinculados, por supuesto, también al grupo, pero no eran todos así. Manejaban esta arma que se llamaba la sica, que era una especie de daga muy cortita, y la escondían entre el ropaje, sacaban, la actuaban y la guardaban otra vez. Por eso, de acá, de este arma viene la palabra sicario. Sicario es aquel que maneja la sica. ¿Se entiende? Es un asesino que en este caso tiene un sentido, si lo queremos ver desde el punto de vista de los celotes, tiene un sentido de nacionalismo, ¿no es cierto? Pero no todos, se dice que no todos eran sicarios, ¿no? Tenían diferentes formas de actuar. Inclusive se supone que algunos vinculados con Jesús pertenecen y algunos dicen que podrían haber sido también sicarios. Por eso yo pongo este par de párrafos del Nuevo Testamento, de Hechos y de Lucas, donde se da cuenta de alguna manera, por ejemplo, acá dice que Jesús, en este párrafo, el que no tiene una espada, que venda capa y que se compre una. Por eso es que muchos dicen que el movimiento de Jesús tenía ciertos aspectos de violencia que después, cuando se construye la imagen del Jesús teológico, del Jesús desde el cristianismo, se tratan de minimizar estos aspectos porque se intenta implantar una religión del amor. Pero ciertas cosas han quedado ahí como marcando de que la cosa no era totalmente como después los cristianismos terminan construyendo. Hay algunos elementos que son propios de la época. Los esenios. Este grupo también es un grupo muy particular. Acuérdense que los esenios aparecen ya desde los asideos, esa separación en esa época de los macabeos que habíamos visto en un cuadro anterior. Algunos se van al desierto, otros se van a los exteriores de las ciudades, al exterior de la ciudad. Acá marqué una curiosidad, porque hay una puerta, que creo que se llama la puerta de los esenios, que está puesta en la maqueta de lo que era el templo, y se decía que los esenios entraban a predicar o a hacer sus ritos y demás, a la ciudad, y que salían y hacían sus necesidades afuera porque no querían contaminar. Porque eran así, eran como extremistas de la ley y de los rituales. Sin embargo, eran muy observadores de la ley,
pero también tenían una mentalidad parecida a la de los fariseos y a la de los celotas, pero a diferencia de los celotas, eran de alguna manera tipo pacifistas. Creían, por ejemplo, en la resurrección, creían en todas estas cosas, ¿no? Eran apocalípticos también, porque tenían ciertos textos que, propiamente apocalípticos, o sea, de una lengua muy cerrada, un lenguaje muy cerrado, de códigos secretos y demás. Que, por supuesto, muchos dicen que dentro de la filosofía, del pensamiento esenio, está el germen propio de lo que después va a ser el cristianismo. En realidad, eran parte de las mismas formas de pensar. Es como termina la cosa. O sea, el cristianismo ve la cosa desde el final. ¿Se entiende? Así todo, evidentemente, si hablamos de los tiempos de Jesús, el cristianismo en sí no existía. En todo caso, había un predicador que era Jesús y nada más. El cristianismo es una construcción posterior. Por supuesto que estos esenios, estamos bastante atrasados con el tiempo, por eso que quiero ir medio rápido y dejarlo esto para que lo lean después cuando les pase el PowerPoint. Y esto es lo que dice Josefo de alguna manera, esa descripción que hace sobre los esenios. Hablan de la comunidad del esenio, que son más o menos unos 4.000, viven fuera de las ciudades, y grupo de las famosas cuevas de Qum, cerca del Mar Muerto, donde se encontraron los rollos. Y tienen un personaje particular, que es el que llama maestro de justicia, que es una persona que, de alguna manera, un guía espiritual de la secta, al que se considera una persona especial. No sabemos si vinculado con la divinidad, ¿no? Pero se supone que tiene varios elementos de este maestro de justicia, ¿no? Que la construcción del Jesús que hace el cristianismo toma varios elementos de esta persona. Acá puse de las cuevas de Qumran donde se encontraron, donde se contestó el Mar Muerto, que espero podamos dedicarle alguna clase particular. Con esta clase cerramos un poco el tema del contexto. La clase que viene vamos a trabajar un poco más sobre el tema ya de aspectos del cristianismo, de lo que empieza a ser la primigenia aparición de elementos del cristianismo y la evolución en lo que van a ser los evangelistas, que están formando una imagen de un líder, Jesús, que suponemos que existió, pero que podemos ver cómo los evangelistas y las divisiones internas entre esos grupos, entre esos seguidores de este rabino Jesús, fueron dándole justamente a esta personalidad, generando una nueva personalidad que va a ser el Jesús propio del Nuevo Testamento. Así que hasta acá la clase de hoy.
espero preguntas. Yo lo que le quería decir es que lo que nombramos hoy, el culto detener la grabación. El culto del emperador que lleva adelante